En el mundo hay muchas ciudades. Algunas de ellas hicieron historia. Pero abajo, bien abajo, a 1.650 kilómetros de Buenos Aires, a 989 de Viedma, 460 de Neuquén y a tan solo 175 de Puerto Montt, Chile, se encuentra San Carlos de Bariloche. ¿Quién no escuchó hablar de ella? Pero, ¿cuántos conocen su historia? Bariloche en historia. El ritmo de crecimiento demográfico de la Argentina es uno de los más chicos del mundo. Sin embargo, Bariloche creció en las últimas décadas un promedio de 4 veces más que el resto del país. Y esto no es porque haya más nacimientos, sino porque es una zona de alta migración. Los que se incorporan no son niños, sino adultos atraídos por emprendimientos turísticos. Y también por la producción y desarrollo tecnológico, el empleo público y la construcción. Pero cuando no existía el turismo, no había hospitales, universidades, aeropuertos, ni televisión o internet. Cuando no había nada de todo eso, ¿qué fue lo que atrajo tanta gente a una zona de disputas fronterizas tan distante de los grandes centros urbanos de Argentina y Chile? Bariloche es una región de valles fértiles, rodeados por montañas boscosas y abundantes cursos de agua, ideales para la explotación agrícola ganadera que ya era practicada por los pueblos originarios. Estos pueblos, a lo largo de varios siglos, se dedicaron a la agricultura y principalmente a la ganadería. Luego de la campaña del desierto, la región del Nahuel Huapi se incorporó al territorio nacional en 1884. La campaña militar estuvo guiada por 2 objetivos. Por un lado, ocupar el territorio y consolidar la soberanía del Estado Nacional en la Patagonia. El segundo objetivo de la campaña tenía que ver con continuar con el modelo agroexportador que predominaba en la pampa húmeda. Utilizando la Ley de Hogar, sancionada en 1884 por el Congreso Nacional, se asignaron tierras en la Patagonia para la producción de materias primas. Mi abuelo me dijo que por estas tierras había miles de cabezas de ganado pastoreando. El trigo que producían era tan bueno que llegó a ganar una medalla en la Feria Rural de Buenos Aires. Había muchos molinos harineros en la zona. Y en el centro cívico se molían 3.000 kilos al año. El desarrollo de Bariloche estuvo ligado a lo que producían en las chacras, que por ese entonces se ubicaron alrededor del lago Nahuel Huapi.
La relación con Chile fue fundamental para el desarrollo de Bariloche, al punto tal que se considera como primer poblador al chileno Carlos Wiederhold por haber abierto en 1895 el primer comercio en el actual casco urbano de la ciudad, desde donde se impulsó el circuito comercial con el país vecino. En su almacén, San Carlos, Wiederhold acopiaba las materias primas que se producían en la zona para luego venderlas en Chile. Wiederhold regresó a su Chile natal en 1900. Vendió los negocios que poseía en Puerto Montt y Bariloche a la firma Hube y Acheles, de capitales argentinos y chilenos vinculados a Alemania. El nuevo emprendimiento continuó utilizando Bariloche como lugar de acopio y abastecimiento de una amplia zona. Vender los productos de la colonia dentro de la Argentina era muy difícil, por la distancia, la aridez del paisaje y la falta de caminos y puentes. El viaje hasta el Atlántico duraba entre 40 y 60 días. En cambio, para ir hasta el Pacífico a Puerto Montt, se tardaba entre 5 y 7 días. Por eso, el poblamiento y la organización de Bariloche se relacionaron desde el comienzo con el sur de Chile. A partir de 1850, ciudades como Puerto Montt comenzaron a poblarse por inmigrantes, en su mayoría alemanes. El gobierno chileno promovió e incentivó su asentamiento en el sur del país, ofreciéndoles tierras y ciudadanía. Estas ciudades iniciaron un proceso de industrialización, comerciando fundamentalmente con la ciudad alemana de Hamburgo. Las ciudades del sur de Chile, tempranamente industrializadas y volcadas al comercio internacional, fueron el socio ideal de la colonia agrícola pastoril del Nahuel Huapi. Puerto Montt era el puerto de salida de la mercadería con destino a Alemania. En función de este comercio se generó un fluido intercambio de personas y mercaderías, que utilizaban mayormente el actual Paso Pérez Rosales. En esa época la frontera era un lío y no había control de lo que entraba y salía. Entonces, en 1904, el cónsul chileno fue denunciado por contrabando. El presidente Roca resolvió el problema del contrabando al decretar la zona libre de gravámenes aduaneros y legalizando el intercambio. A través de los pasos fronterizos, la actividad comercial adquirió un auge sin precedentes. Al éxito de este circuito comercial con Puerto Montt se sumó la resolución del conflicto limítrofe con Chile que se había iniciado a fines del siglo XIX. En el trazado de la frontera, Argentina resultó favorecida ya que su perito de parte, Francisco Pascasio Moreno, logró imponer la idea de dividir a los países en la Patagonia mediante las altas cumbres. El Estado Nacional retribuyó los trabajos de Moreno con la entrega de tierras en la zona andina. Si bien el poblamiento de la región e incluso la urbanización empiezan a fines del siglo XIX, la fundación oficial de Bariloche se reconoce el 3 de mayo de 1902, cuando el presidente Roca decreta la creación de la colonia agrícola pastoril del Nahuel Huapi. En 1902, debido a un error de una carta dirigida a Wiederhold, mencionan San Carlos en lugar de Don Carlos. En 1905, los documentos se refieren al lugar como Bariloche, una palabra deformada de la denominación original Buriloche.
Tanto San Carlos como Bariloche resultan de dos deformaciones. La primera referida al primer poblador reconocido por el Estado, la segunda a los pobladores originarios. En 1909, una carta que se recibe desde Viedma une estas dos deformaciones, llamando a la localidad San Carlos de Bariloche, que es el nombre que llega hasta nuestros días. Aquel pequeño almacén de Wiederhold se convirtió en pocos años en una sólida empresa conocida como la Chile Argentina. Tenían bajo su control 1 millón de hectáreas, 14 sucursales, más de 300 empleados, un gran aserradero, un molino harinero y una flota de barcos, entre otros bienes. La Chile Argentina, en muy poco tiempo, acumuló un extraordinario poder económico, convirtiéndose en el eje central para el desarrollo de Bariloche. Sin embargo, años más tarde, los factores internos y externos que favorecieron su crecimiento le jugarían en contra, y esto también afectaría a la población de Bariloche. Bariloche en historia. El crecimiento de la colonia agrícola ganadera atrajo distintas corrientes migratorias. La más importante vino de Chile. Por un lado, vinieron los chilenos de origen germano, que en muchos casos contaban con capital, como el caso de Uve o Wiederhold. Por otro lado, vinieron chilenos de bajos recursos, en su mayoría provenientes de la isla de Chiloé. Este intercambio no solo se limitaba al comercio. La cultura y las costumbres del pueblo chileno dejaron sus marcas, por ejemplo, en sus construcciones. La arquitectura de los primeros años refleja la influencia trasandina. Hábiles carpinteros provenientes del sur de Chile aplicaron su experiencia utilizando la abundante madera de los bosques de la zona. Tanto en la forma general de los edificios como en los detalles de techos, ventanas, carpinterías, ornamentaciones, se pone en evidencia la influencia del poblamiento alemán del sur de Chile. Algunas medidas tomadas por el Estado argentino favorecieron el crecimiento de Bariloche, como por ejemplo la apertura de las fronteras. En cambio, otras se decidieron sin tener en cuenta las características locales. En el año 1909, el ingeniero Eliseo Schieroni diseñó la planta urbana en forma de cuadrícula, siguiendo la tradición hispanoamericana. Este diseño no tuvo en cuenta la geografía del lugar. Muchas calles resultaron intransitables a causa de las fuertes pendientes. Es más, algunas construcciones quedaron en el medio de la calle o fuera de los límites de su propia parcela. La producción agrícola y ganadera, la principal fuente de ingresos de Bariloche, comenzó a frenarse a partir de 1914 debido a la coyuntura nacional e internacional. La Primera Guerra Mundial frenó el crecimiento de la región.
Al cerrarse el comercio con Alemania, se restringieron las exportaciones desde Puerto Montt a ese país. Su principal socio, las ciudades del sur de Chile, sufrieron cambios importantes. A ello se sumó que, al terminar el conflicto, el precio internacional de la lana y el de otros productos primarios cayeron. El Estado chileno comenzó a desmantelar la industria de la región y a concentrarla fundamentalmente en la región central, especialmente Santiago. Se comenzó a ruralizar la región, todo lo cual hizo que ya no fuera necesaria la producción de ganado argentino. Por otro lado, desde el Estado argentino se tomaron medidas que tendían al cierre de las fronteras. Desde 1920 se aplicaron controles aduaneros y presiones fiscales, abandonando la política de libre comercio. Lo que antes había sido un único espacio, ahora se divide en dos, a uno y otro lado de la cordillera. Por lo tanto, se desarma la Compañía Chile-Argentina. El éxito de la Compañía Chile-Argentina se basaba fundamentalmente en el comercio establecido a través de los pasos cordilleranos. Las medidas proteccionistas tomadas por los gobiernos argentino y chileno cancelaron definitivamente sus aspiraciones. En estos años aparece un personaje fundamental, quien se había desempeñado como gerente de la Chile-Argentina, Primo Capraro. Un inmigrante italiano que se destacó por su ambición y su capacidad de trabajo. Cuando la Chile-Argentina entró en crisis en 1917, Capraro adquirió los activos que tenía esta empresa en la zona de Bariloche. Instaló una usina propia con la que alimentó el aserradero, los almacenes, el molino y la empresa constructora. La tala de los bosques nativos, hasta ese momento sin fiscalización y con el único costo de la mano de obra, le generó enormes ingresos. Capraro desarrolló sobre todo la industria maderera. Se talaron grandes extensiones de bosque nativo. En aquel entonces era común ver los rollizos y las maderas flotando en la costa del lago. Capraro, entre otras actividades, vio el potencial turístico de la región, principalmente para los sectores de mayor poder adquisitivo. Aunque el turismo nunca fue su principal fuente de ingresos, construyó una hostería en Bahía López, a 35 kilómetros del poblado, en medio de un imponente paisaje, y compró embarcaciones para las excursiones de los primeros visitantes de la zona. Como el comercio con las ciudades del sur chileno era cada vez más débil, Capraro buscó una fuente alternativa de ingresos. En 1924, cuando se recupera el proyecto del ferrocarril que unía Viedma con Bariloche, logró ser el principal proveedor de materiales para su construcción. La llegada del tren representaba para Capraro la vía necesaria para la comercialización de sus productos y su éxito comercial. Por ello, llegó a invertir hasta su propio capital para sostener la iniciativa, cuando el Estado Nacional, a fines de 1920, comenzó a limitar los fondos para esta construcción.
La construcción del ferrocarril tuvo muchos problemas. Se comenzó en 1910 y tuvo varias interrupciones, entre ellas la de 1926, hasta su parate definitivo en 1929 en Pilcanilleu, a 65 kilómetros de Bariloche. Estas interrupciones hicieron que el éxito económico de Capraro y la reputación que había logrado se desmoronaran. La deuda que el Estado argentino había contraído con su empresa le generó un atraso de varios meses de sueldo con sus empleados. En 1929, la antigua Comisión de Fomento se transformó en municipio. Esto significó que en Bariloche se comenzaron a elegir las propias autoridades. Los problemas económicos, la falta de perspectivas, la pérdida de las elecciones municipales, los problemas de salud y una ola de rumores que atacaban su vida privada hicieron que en 1932 Primo Capraro ponga fin a su vida, marcando el cierre del modelo económico que lideraba. Luego de la caída internacional de la bolsa de 1929, y sumado a los conflictos locales, San Carlos de Bariloche vivió una época de crisis. Aparecieron las ollas populares, se cerró el hospital y muchos hombres quedaron sin trabajo. En este contexto, las ideas de otro poblador, Emilio Frey, comenzaron a tomar relevancia. Emilio Frey fue un gran personaje durante los primeros años de San Carlos de Bariloche. Si bien tenía un perfil bastante más bajo que el de Primo Capraro, fue uno de los pocos funcionarios dedicados al estudio de la región de los lagos. Era agrimensor y desde fines del siglo XIX había trabajado para el Estado Nacional, trazando cartografías e ideando planificaciones para articular el desarrollo de la ciudad con el aprovechamiento del paisaje. En todas las esferas donde pudo participar, como por ejemplo desde la Intendencia del Parque Nacional del Sud, planificó la construcción de caminos e infraestructura para el desarrollo del turismo. Sin embargo, el Estado Nacional no le otorgó a Frey los fondos necesarios como para materializar sus ideas, y estas quedaron solo en los papeles. Por eso, en 1931 funda, junto con otros vecinos de Bariloche, Reinaldo Knapp, Otto Meilling, Juan Javier Neumeyer, un espacio no gubernamental para la concreción de las mismas, el Club Andino Bariloche. Este espacio serviría para mostrar una forma distinta de aprovechar el paisaje a través de los deportes de montaña. Si bien el Club Andino Bariloche se centró en actividades para los propios vecinos, tuvo una activa política para promocionar la región tanto a nivel nacional como internacional. Para ello construyó caminos, construyó refugios, diseñó paseos e instaló la práctica de deportes de montaña. La colonia agrícola y pastoril de Nahuel Huapi tuvo su esplendor mientras los factores internos y externos favorecieron la exportación de sus materias primas. Cuando las circunstancias cambiaron, este modelo agroexportador empezó a tambalear y la localidad tuvo que buscar un nuevo rumbo. Dos personajes emblemáticos de Bariloche, Capraro y Frey, buscaron alternativas de desarrollo. Una ligada a la explotación maderera y el intercambio comercial a través del tren. La otra, vinculada a la actividad turística y la preservación de la naturaleza. Esta última es la que finalmente se impondrá en la década de 1930 y le dará a Bariloche un nuevo horizonte.